Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 533. Guardianes e intrusos. El grupo abandonó la Barrige Town al día siguiente, no sin antes pedirle a Flannery que los mantuviera informados de lo que sucedía, y así se pusieron en camino. En cuanto a ellos, Ash echó un vistazo y no iba a haber ningún concurso en la zona, al menos ninguno en el que Mike pudiera participar, ya que solo tenía 2 cintas. Había un concurso en Pueblo Verde, pero el programado para este mes era de 4 cintas. La única plaza a la que Mike podía haber entrado era hace un mes, así que esa opción quedaba descartada. Pero Mike aún quería ir a verla, y Max asintió, diciendo que quería comprar un regalo para sus padres, ya que se acercaba su aniversario. Así que Ash accedió a que pasaran por Verdanturf. Aunque Ash preguntó por qué no le pedían simplemente a Flannery que les escribiera unos cupones para un viaje con todos los gastos pagados a las aguas termales de la Barrige. Mike parpadeó mirándolo mientras sostenía la incubadora donde estaba su nuevo. Espera, ¿puedes hacer eso? Max se ajustó las gafas con recelo. Sí, Ash. Eso suena a algo que dirías en broma. Ash se encogió de hombros con indiferencia mientras caminaban por el polvoriento camino que se alejaba de la Barrige Town. Bueno, sí. Ya lo hice. Mike y Max dejaron de caminar. ¿Qué hiciste? Gritó Mike, casi dejando caer el huevo pero lográndolo atrapar. Ash se dio la vuelta, con expresión de confusión ante su reacción. ¿Qué? Ya estaba allí. Pensé que bien podría preguntar. Max lo miró fijamente y dijo: Ash, por favor, dime que estás bromeando. No. Ash sacó un pequeño sobredoblado y lo agitó entre sus dedos. Flannery me dio unos cupones para las aguas termales. Iba a dárselos a mamá y a Molly la próxima vez que vuelva a Payet. A Mike le tembló un ojo. ¿Quieres decir que, durante todo este tiempo, ya tenías entradas gratis para las aguas termales? Ash asintió, sí. Max gimió y se frotó la frente. Increíble. Mike se cruzó de brazos e hizo un puchero. Ash. Deberías haber dicho algo antes. Ash ladeó la cabeza. ¿Por qué? Dijiste que querías ir a Verdanturf. Pues sí. Dijo Mike, pero las aguas termales gratuitas son aguas termales gratuitas. Es cierto. Ash se frotó la barbilla y se encogió de hombros. ¿Quieres volver y pedir algunos más? No, qué vergüenza. Gritó Mike mientras escondía la cabeza en la incubadora que sostenía. Mike permaneció así durante unos segundos, con la cara hundida en la incubadora. Ash parpadeó. ¿Estás bien? No. Espetó Mike, levantando la cabeza con un suspiro dramático. Tuviste entradas gratis para las aguas termales todo este tiempo y no dijiste nada. Ash se encogió de hombros. Quiero decir, ¿nunca me lo preguntaste? Max se ajustó las gafas de nuevo, con expresión de total indiferencia. Supongo que ni siquiera lo habíamos pensado. Pero no pasa nada. Además, no podemos pedirte que nos des las entradas. Sí, tienes razón, porque yo diría que no, dijo Ash con sencillez, guardando el sobre. Me caéis bien, así que sin ánimo de ofender, pero mi madre no se ha tomado unas vacaciones en unos 5 años. Y Molly, ¿no estáis preparados para la historia de Molly? Brock se estremeció al recordar el incidente. Sí, buen punto. Molly también necesita relajarse un poco. Pikachu asintió pensativo, mientras que B parecía tan confundido como Mai y Max, ya que, recordemos, él no estaba allí para eso. Mai señaló a Ash con aire acusador y dijo: ¿Sabes qué? Bien. Aún así, vamos a ir a Verdanturf. Ash se encogió de hombros y dijo: Me parece bien. No tenía previsto que todos se desviaran al Valle de Acero, ya que, como cobardes, Mai y Max se pusieron de rodillas y le rogaron que no fuera. Así que, a regañadientes, accedió e hizo que Kirlia intentara teletransportarlos, puesto que Abby no estaba y no tenía ni idea de cuándo volvería. Pero para algo así, Kirlia era suficiente. Incluso mejoró. Esta vez Mai solo estaba a 1,5 metros de altura cuando cayó. Cosa sin importancia. Por supuesto, Ash la atrapó. Aunque hubiera sido gracioso, Mai tenía un huevo y Ash no iba a dejar que lo rompiera solo por reírse.
Pero bueno, cuando llegaron allí, Ash no tenía quejas, ya que había algunas cosas que quería hacer, como hacer algunas llamadas, y si jugaba bien sus cartas, tal vez podría llevar a cabo sus dos planes. Mientras tanto en el monte Pile, Tate y Liza subían juntos la montaña. Iban a hacer guardia en la cima en lugar de la pareja de ancianos que solía hacerlo. Por eso no pudieron asistir a la reunión de líderes de gimnasio. Lo que custodiaban no era otra cosa que las esferas roja y azul, las auténticas. En el Museo Oceánico de Slateport City había orbes falsos, pero solo los altos cargos de la liga y la asociación, y el propietario del museo, sabían que eran falsificaciones. Este lugar era un secreto. Ni siquiera los demás líderes de gimnasio lo conocían. La única razón por la que Tate y Liza lo sabían era porque la pareja de ancianos los trataba como a sus propios nietos, y ellos eran los líderes de gimnasio del pueblo. Sin embargo, la razón por la que lo hacían ellos en lugar de la pareja de ancianos, a pesar de que en ese momento no había ninguna amenaza para los orbes, ya que los orbes falsos seguían intactos en Slateport, era porque Liza había tenido una visión en sus sueños. Tate y Liza eran videntes, pero esto era algo que solo Liza había visto. No sabían exactamente por qué, pero la razón era sencilla. Se remontaba a hacía unos 3 meses. De hecho, esa era la misma razón por la que en ese momento Tate caminaba y actuaba de forma más protectora con Liza, dando la impresión de que se estremecería ante el menor ruido y queriendo atacar cualquier cosa que se moviera. Por esa época, Liza desapareció. Ese día, Tate dijo que quería intentar entrenar por separado, ya que normalmente siempre luchaban juntos. Pero por eso mismo, Tate sentía que, por separado, eran los líderes de gimnasio más débiles. Al fin y al cabo, no podrían permanecer juntos para siempre. De hecho, la razón por la que Tate sugirió que se separaran para entrenar y encontrarse a sí mismos fue porque sabía que algún día se iría y haría su propio camino. Al fin y al cabo, el sueño de Tate era ser astronauta. Así que sabía que algún día tendría que dejar a Liza como la única líder de gimnasio, ya que creía que ella debía heredar el puesto. Pero no se lo dijo a Liza de inmediato, pues sabía que se negaría enseguida. Pero como eran los únicos 2 líderes de gimnasio del mundo reconocidos oficialmente, había un nuevo gimnasio en Kanto, en Ciudad Oscura, que se inauguró, pero se consideraba un gimnasio menor. Y el trío de Ciudad Striaton en Unova apenas contaba, ya que no les interesaba mucho luchar. Incluso se rumoreaba que querían retirarse como líderes de gimnasio, pero no podían hasta tener un reemplazo. De hecho, las circunstancias que llevaron a Tate y Liza a convertirse en líderes de gimnasio fueron un caso especial, ya que no tenían la edad mínima de 13 años requerida. No hicieron lo que hizo Sabrina en Kanto, quien obtuvo el puesto derrotando a su padre. La asociación Pokémon les otorgó el puesto. En realidad, no saben por qué, pero les pareció sospechoso y les generó algunas preguntas. Esa fue otra razón por la que Tate quería que se volvieran más fuertes. Así lo hicieron. Se tomaron un tiempo libre, le dijeron a la asociación que se iban a entrenar y cada uno siguió su propio camino. El plan era entrenar durante un mes y luego regresar con lo aprendido. Para Tate, era un plan perfecto. Sin embargo, fue por esta época cuando se desarrollaron los planes del hombre enmascarado. ¿Recuerdan cuando en Johto comenzaron a abrirse ultra agujeros como consecuencia del falso Arceus? Pues bien, no fue solo en Johto. Cuando Liza se marchó, se topó con uno de los agujeros de gusano y este la absorbió. Tras aquel día, Tate perdió la conexión que sentía con Liza. Al ser ambos psíquicos y gemelos, existía una especie de vínculo entre ellos. Pero cuando Liza cayó en el agujero de gusano, sintió como si esa conexión se hubiera roto. Ese día, tras la desaparición de Liza, Tate dedicó todo su tiempo a buscarla. Hubo varias noches en las que sus Pokémon tuvieron que arrastrarlo hasta el centro Pokémon para obligarlo a dormir. Durante ese tiempo, su único pensamiento era encontrar a Liza. Pero una semana se convirtió en 2, luego en 3, y nada. Nadie podía explicarlo, y Tate se negaba siquiera a considerar la posibilidad de que estuviera muerta. Y lo peor fue que la asociación Pokémon no hizo nada. No organizaron ninguna búsqueda. No impidieron que nadie buscara, simplemente no hicieron nada, como si no les importara con tal de tener un líder de gimnasio. Al principio, Tate y Liza eran los únicos del gimnasio que simpatizaban con la asociación, ya que fueron ellos quienes los nombraron líderes de gimnasio. Pero tras este suceso, Tate los odió con toda su alma. Mientras tanto, Liza fue enviada al ultraespacio.
No tenía ni idea de qué era ese lugar, pero sintió que sus poderes psíquicos se amplificaban allí. La razón era que se había convertido en una caída tras absorber la energía ultra de esa dimensión. En este lugar entrenó, se hizo más fuerte e hizo todo lo que le había prometido a Tate. Simplemente le pareció un lugar genial. Planeaba quedarse solo una semana, y durante ese tiempo se topó con unos Pokémon extraños. En ese tiempo también se hizo amiga de uno que se hacía llamar Celesteela después de salvar a un Pokémon herido. Se hicieron amigas, y la única razón por la que Liza no lo atrapó fue porque no tenía Pokéballs. Así que prometió que volvería a casa, conseguiría algunas y regresaría para buscar a su nueva amiga. Pero en realidad no sabía cómo hacerlo. Sin embargo, al pensarlo, se abrió un portal. ¡Qué conveniente! Así que lo cruzó. Sin embargo, no fue tan sencillo, ni siquiera ahora. Cuando atravesó el agujero de gusano y llegó al otro lado, perdió la memoria del ultraespacio y solo recordaba haber caminado por el sendero, desmayarse y despertar. Sin mencionar que el tiempo transcurría de manera diferente en el ultraespacio, por lo que unos pocos días para Liza equivalían a un mes allí. Liza no recordaba nada, pero sin saberlo conservaba sus nuevos poderes. Simplemente no sabía cómo usarlos, ni siquiera sabía que los tenía. Liza siguió caminando, y cuando se detuvo para almorzar, se dio cuenta de que, por alguna razón, se había quedado sin comida. Así que decidió hacer una parada en casa. Al llegar al pueblo, todos la miraron como si fuera un fantasma. Nadie se atrevió a decir nada. Incluso algunas personas sostenían y repartían volantes con la cara de Liza, pero ella no sospechó nada. No fue hasta que llegó al gimnasio que Liza escuchó la voz de Tate desde arriba. Liza. Ella levantó la vista justo a tiempo para ver a Tate saltar desde Solrock. Aterrizó con demasiada fuerza, casi tropezando mientras corría hacia ella. Liza ladeó la cabeza. Tate. ¿Por qué estás? No pudo terminar. De repente, Tate la abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. Idiota. La voz de Tate se quebró. ¿Dónde estabas? Liza parpadeó confundida. ¿Qué quieres decir? Tate retrocedió, mirándola fijamente como si estuviera comprobando si volvería a desaparecer. Llevas un mes desaparecida. Liza se quedó paralizada. ¿Qué? Un mes entero. Dijo Tate, desapareciste. Nadie pudo encontrarte. Liza parecía completamente atónita. ¿Qué? Pero si me fui hace unas horas y... Tate negó con la cabeza. No lo hiciste. Después de eso, Liza no quería creerlo. Pero con solo preguntar un poco y revisar la fecha, se dio cuenta de que había pasado un mes. Sin embargo, no recordaba nada. Como había dicho, estaba caminando por el bosque cuando se percató de que, al parecer, no había empacado suficiente comida para sus Pokémon, así que dio la vuelta y se encontró con Tate. Esta vez, Tate acudió a la liga para ayudar a examinar a Liza. Con su permiso, Tate entró en su mente y vio exactamente lo que ella describió. Liza caminando y luego girando. Eso fue todo. La liga le tomó una muestra de sangre para analizarla y descubrió que no tenía drogas en su organismo, así que probablemente no fue secuestrada. Además, un examen médico reveló que no tenía heridas, por lo que tampoco fue noqueada. Lo cual solo empeoró las cosas. Porque eso significaba que no había explicación de por qué de repente no recordaba lo que había sucedido. Después de eso, Tate se negó a perder de vista a Liza. El plan de separarse para entrenar se había esfumado por completo. No quería alejarse de Liza, sobre todo porque su conexión psíquica ya no era la misma. Y eso nos lleva al presente. Un día, Liza tuvo una visión en un sueño que le decía que debían ir a proteger los artefactos en la cima del monte Pira para evitar una catástrofe. Y aunque Tate no tuvo esa visión, le creyó. Y por eso están aquí, con Tate mirando las rocas como si estuviera listo para luchar contra ellas él mismo si se acercaban demasiado a su hermana. Liza lo miró de reojo y dijo, «Lo estás haciendo otra vez». Tate parpadeó, haciendo que... Ser sobreprotector. No lo soy. Lo eres totalmente. Tate se cruzó de brazos obstinadamente. Bueno, tal vez si no desaparecieras en el aire durante un mes, no tendría que estar aquí. Liza infló ligeramente las mejillas, no fue mi intención. Continuaron caminando, con Solrock y Lunatone flotando detrás de ellos, hasta que llegaron a la cima donde aparentemente no había nada. Ese era el objetivo. Tate miró a su hermana una vez más y le preguntó, ¿estás segura de esto, Liza? Liza asintió con seguridad. Lo soy. No te cabe la menor duda, Tate.
En cuanto dijo eso, incluso Solrock voló hacia adelante, mirando a su alrededor con seriedad. Mira, Solrock también lo ha presentido, señaló Liza, y sea cual sea el mal que se acerca, Solrock sin duda está reaccionando a algo. Alguien debe estar intentando entrar. De acuerdo, asintió Tate. Bien. Entonces es hora de terminar este trabajo, dijo Liza con entusiasmo. Luego, giraron hacia una entrada secreta que los condujo a otra escalera, cubierta por innumerables velas en cada uno de los escalones, separada únicamente por un estrecho sendero. Es una lástima que esto nos haya impedido asistir a la reunión de líderes de gimnasio. Si tan solo pudiéramos decirles dónde estamos, y dijo Tate con las manos en los bolsillos. Llevaban una semana haciendo esto, subiendo la montaña para proteger las esferas. Solo que hoy Liza tuvo la premonición de que algo iba a suceder. Liza se giró y movió el dedo. No, Tate. No debemos contarles esto a los demás líderes de gimnasio. Sí, tienes razón, suspiró Tate. Así que empezaron a subir los escalones, que eran muchísimos. Incluso después de haberlo hecho tantas veces, no se les hacía más fácil, sobre todo con el calor que hacía allí. Pero al menos Solrock y Lunatone iban flotando delante de ellos, y dejaron escapar un pequeño grito. Parece que ambos presienten algo, y dijo Liza, mirando a su alrededor. Mientras tanto, Tate se secaba el sudor de la frente. Uf. ¿Qué calor hace aquí? Nunca me acostumbraré. ¿Caliente? Preguntó una voz. Claro que está caliente. Una pira es una llama que guía a los muertos al otro mundo. La voz continuó mientras los gemelos miraban a su alrededor frenéticamente. Esta montaña se llama Monte Pira porque la cueva que hay en su interior sirve de tumba. Una tumba donde las almas de los Pokémon pueden descansar. Mientras la voz hablaba, las velas se encendieron repentinamente, lanzando llamas cada vez más altas a su alrededor. Muéstrate. Gritó Liza, mirando a través de las llamas, y Lunatone salió volando frente a ella para apagar el fuego con su poder psíquico. Al hacerlo, las llamas disminuyeron y, al borde, se encontraba un hombre con un uniforme rojo y una M roja. Era Blaze, del equipo Magma, pero claro, en ese momento no lo sabían. He venido por el orbe rojo y el orbe azul. Los dos orbes que tienen el poder de controlar a Groudon y Kyogre, dijo Blaze con una sonrisa burlancia. En cuanto dijo eso, Tate y Liza lo miraron atónitos. Al fin y al cabo, era un secreto. Nadie debía saberlo, al menos que ellos supieran. Liza exclamó de inmediato. El mal que nuestros Pokémon están sintiendo, eres tú, ¿verdad? Tate continuó, dando un paso al frente. Parece que sabes muchísimo sobre las esferas. ¿Cómo te enteraste a este lugar? En ese momento se oyó una risita suave y el golpeteo de unos zapatos a sus espaldas. Al girarse, vieron a un segundo hombre con un traje rojo y un mechón morado en el pelo. Era Zenith, quien sonrió con sorna mientras sostenía el escáner. Esto es realmente genial. Nos trajo directamente hasta aquí. Basta, dijo Blaze. Son solo unos niños. ¡Qué monos! Ocupémonos de ellos y vámonos. Vale, vale. Aguafiestas, dijo Zenith con un suspiro que parecía casi burlón. Pero Tate y Liza se colocaron espalda con espalda y adoptaron sus posiciones de combate. No nos subestimen. Juntos somos el equipo más fuerte del mundo. Dijeron al unísono. Tate y Liza contra Blaze y Zenith al mismo tiempo en un barco de estaba sentado en el borde del bote, mirando el horizonte mientras consultaba su reloj. Ya tenía a Meowth sentada en su hombro otra vez, aunque ella estaba molesta porque de ya no tenía su bufanda, así que no podía acurrucarse en ella. Elena, Domino, Enid y Jai estaban sentados cerca, no precisamente sin hacer nada, pero casi. Ahora se sentían un poco más cómodos, y la presencia de Orm ayudaba un poco. Hablando de Orm, estaba sentado frente al grupo, acariciando a su chucle. Cuando se encontraron, simplemente los saludó. Te le devolvió el saludo, y luego hubo unos 5 segundos de silencio antes de que Orm dijera que el Meowth era lindo. Así que se llevaban bien, aunque ninguno de los dos era capaz de entablar una conversación. Y Orm no parecía tratar a D como si fuera de cristal, y al menos para ellos, D lo agradecía. De nuevo, no podían estar seguros. En cuanto a quién pilotaba la nave, pues eran los 2 nuevos reclutas asignados al escuadrón. Llegaron en el segundo grupo de miembros del Team Rocket. Eran Annie y Oakley. Sí, si recuerdan, nunca los atraparon, así que simplemente están aquí.
también sabían algo sobre la situación de D. No lo sabían todo, así que estaban un poco perdidos. Mientras D hablaba con Orm sobre la misión, Enid y Domino les contaron lo que sucedió después de que se liberara del control mental. Además, Jai y Elena estaban bajo cubierta preparando las cosas que D les había pedido. Vaya, así que esa es la legendaria D, ¿eh? Dijo Annie mientras Oakley pilotaba el barco. Sí. Dice que está bien, pero la verdad es que no sé si está bien con todo, suspiró Domino. Me lo imagino. Aún así, cuesta creer que Arlo se equivocara tanto como para que la máscara explotara, dijo Oakley, tocándose la barbilla. Al fin y al cabo, sabía lo inteligente que era Arlo. Algo en la historia no cuadraba. Pero menos mal que no estaba allí cuando ocurrió, o podría haber detectado algunas inconsistencias que ni siquiera D puede disimular. Aún así, no sé por qué, pero quería aceptar esta misión, así que tal vez esté volviendo a ser el viejo D que todos recordamos, dijo Enid pensativa. Ah, ¿y cuánto tiempo más nos queda? Eso depende totalmente, respondió Oakley. Podríamos infiltrarnos ahora, pero no sabemos cuándo se irán los administradores. Eso depende de la decisión de D y Orm. Vale, de acuerdo, suspiró Domino. Decidió armarse de valor y alzó la voz hacia donde estaban D y Orm. Oigan. ¿Podemos irnos? Te la miró, parpadeó y sacó un comunicador del equipo Rocket. Nuestros espías dicen que las mayores amenazas se han marchado. Nos moveremos en 5 minutos. ¿Alguna objeción? Orm simplemente levantó el pulgar con su dedo índice. Me parece bien, dijo lentamente. Oh, Orm, me alegro de que estés con nosotros, dijo Jai con su sonrisa despreocupada, dándole una palmada en la espalda a Orm mientras cargaba una caja que había traído de la cubierta inferior. Cuidado, dijo Orm, señalando a su Shukle. Shukle está durmiendo y mientras eso sucedía, Domino regresó y preguntó, ¿lo oíste? Sí, muy bien. Cambiando a modo submarino, dijo Oakley mientras pulsaba un botón. Una cúpula transparente se elevó y se cerró a su alrededor, transformando la nave en un submarino, y comenzaron a sumergirse. Mientras avanzaban por el agua, Annie levantó la mano hacia Enid y Domino. Oh, tengo una pregunta sobre Grande, Malo y Taciturno. Dijo, refiriéndose a D. ¿Qué es? Preguntó Enid. ¿Era guapo? Preguntó Annie con total seriedad. Me refiero a antes, ya sabes, todo eso. Enid y Domino se quedaron mirando a Annie durante unos segundos mientras sus manos se aferraban ligeramente a la barandilla a la que estaban sujetando. ¿En serio, Annie? Le preguntó a Clay a su hermana. ¿Por qué eres así? No todo gira en torno a los chicos. Bueno, no es lo mío. Obviamente tengo mi tipo, dijo Annie fingiendo estar ofendida, cruzándose de brazos. Pero es una pregunta seria. Al fin y al cabo, hermana, te gustan los tipos melancólicos, ¿verdad? Oakley gimió. No me gustan los tipos taciturnos. Claro que sí, replicó Annie, todos los chicos con los que saliste parecían no haber dormido en 3 días y estar reflexionando sobre el sentido de la vida. Eran 2 personas. Espetó Oakley. Domino suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. ¿Podemos no hacer esto ahora mismo? Pero Annie ya se había inclinado hacia adelante apoyándose en la barandilla, con los ojos brillantes de curiosidad. ¿Y bien? Preguntó. ¿Era guapo? Nosotros, no lo sabemos, dijo Enid, tocándose la barbilla. Sí, nunca vimos cómo era de antes. Supongo que nunca quisimos preguntar, suspiró Domino, simplemente asumí que me enteraría cuando se hiciera esa cirugía de reconstrucción facial que quiere. Vamos, deberíamos preguntarle. Si lo va a hacer, tiene que tener una foto de cómo era antes. ¿Y si fuera, digamos, guapísimo como un supermodelo? Dijo Annie emocionada. No, dijeron las 3 chicas al unísono. Pero Annie intentó defenderse. No. Cállate, dijo Oakley, poniendo un dedo sobre los labios de Annie para silenciarla. Uf, está bien. Ustedes no tienen gracia, dijo Annie cruzando los brazos y haciendo un puchero de mal humor. Mientras tanto, al otro lado del submarino, Orm miró por encima del hombro al grupo. ¿Saben que podemos oírlos? D no se dio la vuelta. Simplemente estaba trabajando en su comunicador. Probablemente no, pero no voy a decir nada. Orm se encogió de hombros, dijo de acuerdo y no dijo nada más. Una vez más, se llevaron bien. La presencia de Orm no era algo que D esperara, pero esto podría resultarle ventajoso.
si lograba que Orm lo ayudara contra Sir, podría avanzar con su plan más rápidamente. El principal problema era que Orm era extremadamente leal y, lamentablemente, aún consideraba a Sir su amigo. Pero eso podía cambiar, ya que la prioridad número 1 de Orm era el Team Rocket. Para él, este lugar era como su familia. Así que, si lograba demostrarle que lo estaban traicionando, y sobre todo que Sir estaba haciendo cosas por el equipo galáctico, podría conseguir que lo ayudara. En el mejor de los casos, podría lidiar con Car. Te podría aprovechar eso. Pero por ahora tenía otros asuntos que atender, como la base submarina a la que se acercaban rápidamente. Se giró hacia todos y gritó: «Prepárense. La fiesta está a punto de comenzar». Capítulo 534. El peor escenario posible. Ash se comía una bolsa de patatas fritas y salía a dar un paseo. El grupo había llegado a Verdanturf y cada uno se fue a hacer lo suyo. Maggie y Max salieron corriendo a buscar buenos regalos de aniversario para sus padres, mientras que Brock quería reabastecerse de provisiones. Ash dijo que iba a reservarles un hotel y probablemente hacer algunos cálculos. Cuando le preguntaron a qué se refería, simplemente dijo impuestos, lo cual era mentira. Además, Aki se encargaba de esos asuntos para las cuentas del equipo Rocket, y Damián gestionaba las suyas oficiales. Hablando de Damián, lo llamó para asegurarse de que había hecho lo que debía. Damián había logrado transferir el último 20% de las acciones a Ash. La razón era que Damián no quería que su padre, quien aún estaba al mando de la empresa, se enterara del plan. Si lo supiera, sin duda intentaría influir más. Además, Damián no necesitaba más dinero, ya que estaba a punto de heredar la empresa. Hablando de eso, el plan de Tauros iba viento en popa. Damián logró establecer una ruta comercial en Paldea, lo que le dio a Ash la excusa perfecta para enviarle algunos Tauros de raza de batalla. Cuando empezaran a ofrecerlos a través de los servicios de Tauros, el dinero empezaría a fluir. Ahora, lo único que necesitaba Damián era que se pusiera en marcha el plan de reactivación de Mauville Holdings, pero esa era una historia para más adelante. Y, obviamente, en cuanto al plan de reactivación de Mauville Holdings, Ash ya había enviado el dinero y Watson estaba trabajando en ello. Todo iba bien, y si seguía así, debería estar listo dentro del plazo que Ash necesitaba. Aunque aún no le había explicado a Die por qué lo necesitaba tan rápido. Pero esa era una historia para otro momento. Por ahora, volvamos a Ash. En realidad, no estaba en Verdanturf en ese momento. Ash había mentido. Ya había reservado la habitación del hotel hacía horas. De hecho, la había reservado en línea incluso antes de llegar a Verdanturf. Lo de iré a buscar el hotel era solo una excusa para poder irse sin que nadie le preguntara nada. Los tontos nunca aprenderán. En realidad, le había pedido a Kirlia que lo teletransportara para poder dirigirse al Valle de Acero. ¿Por qué? Bueno, bien podría ir a buscar a su Torkoal. Tener un Pokémon que active el sol sería genial, y Ash tenía pensado armar más equipos ahora que tenía una buena cantidad de Pokémon. Un equipo de sol podría ser una buena opción. Aunque pensar en eso le hizo darse cuenta de algo, el Ash original no usó mucho a Torkoal. ¿Acaso Torkoal no ganó solo una batalla en el anime? Sí, el problema era que Torkoal era un Pokémon resistente y lento, pero el estilo de batalla de Ash se basaba en el ataque y la velocidad. Tuvo el mismo problema con muchos de sus Pokémon, como Torterra. Creó un Pokémon resistente y luego intentó hacerlo rápido, y después de eso, Torterra nunca ganó una sola batalla tras evolucionar. Da que pensar. Quizás fue bueno que nunca evolucionara de Bulbasaur y Skirtle. De lo contrario, podrían haberse convertido en carne de cañón inútil. Pero en fin, salió de sus pensamientos cuando una mancha borrosa pasó volando a su lado. Ash caminaba con las manos en los bolsillos cuando la mancha roja pasó a toda velocidad. Miró hacia atrás disimuladamente y vio que no era otro que Torkoal estrellándose contra una roca. Los responsables fueron una pandilla de Steelix y algunos Skarmory. Ash los miró con indiferencia y no pareció preocupado en absoluto. Sobre todo porque Bee y Pikachu estaban sentados sobre sus hombros como si nada. Mientras Torkoal se ponía de pie a duras penas, comenzó a caminar lentamente de regreso, listo para la segunda ronda incluso después de haber agotado sus inexistentes bolsillos. Torkoal. No oí ninguna campana. Ash tuvo que admitir que respetaba su esfuerzo, así que decidió echar una mano. Se acercó y miró a Torkoal. Hola, ¿necesitas ayuda? Torkoal parpadeó lentamente y miró a Ash. Yo. Sí.
Pareces fuerte, aunque no pelean limpio, dijo Ash mientras golpeaba la arena con su zapato mirando al grupo de Pokémon de tipo acero. ¿Qué te parece? Resolvamos esto juntos. Torkoal se emocionó tanto que sus ojos se llenaron de lágrimas al instante, y un espeso humo comenzó a salir de su nariz mientras lloraba lágrimas de alegría. Torkoal tenía una personalidad algo emotiva. Sinceramente, fue bastante tierno. Bueno, ahora que Torkoal parecía estar contento con la ayuda, Ash podía ocuparse de los Pokémon en este desierto. Además, podría servirle para entrenar un poco, al menos mientras esperaba a que su plan estuviera listo. Después de todo, quizás te preguntes, ¿dónde está Abby? ¿Por qué usó a Kirlia si Abby es mejor teletransportándose? Todo a su debido tiempo. De vuelta con Ash, Tuode ni siquiera intentó disimular. Todos sabían por qué estaban allí. Entonces se dirigió a una sección del submarino desde donde podía empujar cosas desde adentro hacia afuera y liberar a Sharpeo. ¿Recuerdan al Carvanha que Ash capturó? Sí, era ese mismo, lo había evolucionado. Y dentro de la boca de Sharpedo se encontraba uno de los clones de Muk. Sharpedo nadó hasta la entrada y abrió la boca. Desde allí, Muk salió disparado, agarró las grandes puertas metálicas y las abrió a la fuerza, permitiendo que el submarino en el que se encontraba el grupo entrara. En cuanto al clon de Muk, no pasó nada. Al fin y al cabo, solo era un clon, así que simplemente se lo llevó el agua y el original no sufrió ningún daño. Poco después, todos salieron del submarino y Dee volvió a meter a Sharpedo en su Pokéball. Luego, comenzaron a correr por la base del equipo Aqua. Pero aunque las luces rojas de alarma parpadeaban por todas partes, no se había activado ninguna alarma. Dee ya se había encargado de eso. Envió a Porygon Z por delante para que hackeara todo, así que no había riesgo de que Archie se enterara de que estaban dentro. Por supuesto, los soldados rasos dentro de la base no lo sabían. Así que corrían de un lado a otro pensando que podrían ganar tiempo, o incluso vencer, a los intrusos. Por cierto, el grupo se había quitado los uniformes del equipo Rocket y se había puesto uniformes falsos del equipo Magma. Por supuesto, Dee vio las amenazas que se avecinaban. Había dos grupos principales. Uno donde venían unos 5 y otro donde venían al menos 50. Así que hizo lo único lógico. Dijo que él y Orm se encargarían de los 50, y que los demás se ocuparían del resto. Luego se marcharon antes de que nadie del grupo pudiera protestar. Los demás suspiraron y decidieron aguantar. Si se daban prisa, podrían correr a ayudar. 5 minutos después Domino se deslizó detrás de una caja metálica mientras un par de reclutas del equipo Aqua doblaban la esquina. Demasiado lento, murmuró mientras sacaba una de sus rosas negras. Lo hizo girar y lo transformó en su forma de bastón, luego lo blandió hacia sus piernas, haciendo que los soldados salieran volando y se estrellaran contra el suelo de metal. Los dos soldados rasos cayeron al suelo con fuerza, sus cascos chocaron contra el metal mientras Domino hacía girar el bastón una vez y lo volvía a convertir en una rosa. Despejados, dijo con calma, pasando por encima de ellos. Vaya, murmuró Annie desde la esquina del pasillo, asomándose por detrás, recuérdame que nunca debo enemistarme contigo. Ya lo eres, respondió Domino secamente. Luego exclamó, ¿cómo está a tu lado? Enid ya estaba regresando con Elena. Ya está solucionado, dijo Enid con naturalidad, mientras Elena asentía brevemente. Domino, Enid, Elena, Annie, Oakley y Jai ya se estaban moviendo de nuevo. Vamos, dijo Jai, señalando hacia el pasillo, si Dee y Orm realmente se llevaron al grupo grande, necesitarán refuerzos. Domino resopló suavemente. ¿Refuerzo para quién? ¿Para ellos o para el equipo Aqua? Aún así, ninguno de ellos redujo la velocidad. Pero mientras corrían por los pasillos, comenzaron a ver soldados rasos de Aqua inconscientes, tirados contra las paredes y desplomados sobre las consolas. Vaya, susurró Annie mientras pasaba por encima de uno, están cayendo como moscas. Doblaron otra esquina. Entonces se detuvieron. El corredor que se extendía ante nosotros parecía haber sido atravesado por un huracán. Las paredes metálicas estaban abolladas hacia adentro. Una viga de soporte se había doblado casi 90 grados. Varios soldados de Aqua estaban incrustados en un montón contra la pared del fondo, como si alguien los hubiera apilado allí. En medio del pasillo, Dee permanecía de pie con su abrigo balanceándose ligeramente, una mano casualmente en el bolsillo, mientras Muk se deslizaba perezosamente de vuelta a su manga.
Sobre su hombro, un Crobat revoloteó y aterrizó cómodamente. Ni siquiera sabían que tenía un Crobat. Y para aquellos de ustedes en casa, sí, es el Crobat de Ash. Como Ash nunca pudo encontrar una buena estrategia para usar a Crobat en Johto con todo lo que pasó, simplemente se lo envió a D. Junto a él estaba Orm. El hombre gigante estiró lentamente los hombros como alguien que acaba de terminar un ejercicio de calentamiento en lugar de una pelea. A su alrededor, el resto del equipo Aqua estaba caído. Todos y cada uno de ellos. Jai parpadeó, estuvimos fuera 5 minutos. Orm se frotó la nuca, con una expresión de genuina decepción, mientras se acercaba a D. Suspiró, gimió lentamente, esto está aburrido, bajó la mirada hacia el montón de soldados inconscientes esparcidos por el pasillo. El equipo Aqua es tan débil. Empujó a uno con la bota como si esperara que se levantara. No lo hizo. Enid se quedó mirando fijamente. ¿Luchaste contra todos ellos? Orm ladeó la cabeza. Bueno, ¿sí? Elena miró el pasillo destrozado, luego a D. ¿Cuántos tomaste? D no miró hacia atrás. Ya estaba revisando su comunicador. 32. Jai parpadeó de nuevo, y Orm contó con los dedos por un momento. 18. Enid se cruzó de brazos y miró a D. ¿No podías haber dejado a algunos en pie? D finalmente miró hacia el pasillo que tenían detrás. No. Orm parecía sinceramente arrepentido. Oh, se suponía que debíamos esperarte. Annie levantó un dedo de inmediato y dijo, sí. Oakley le agarró la mano y se la bajó bruscamente. No. Jai se frotó la nuca y rió débilmente. Bueno, al menos el camino está despejado. D terminó de trabajar en lo que fuera que estuviera haciendo en su comunicador. Tal vez, pero aún no tenemos mucho tiempo. Desactivé sus comunicaciones por ahora, pero diría que tenemos unos 30 minutos antes de que alguien con 2 dedos de frente se dé cuenta de que esta base no está enviando nada. ¡Qué bien! Entonces, básicamente tenemos todo el tiempo que necesitemos, dijo Jai, dando una palmada. Uno de sus Meowths saltó y le dio una bofetada en la cara. Domino señaló con el pulgar al Meowth. Rudy, estoy con él. ¿Por qué hablas? Lo siento, no quería gafarnos, dijo Jai, frotándose la mejilla mientras Rudy resoplaba y se cruzaba de brazos. D no dijo nada. Simplemente guardó su comunicador en el abrigo. 30 minutos, repitió con calma, ese es el plazo. Jai levantó la mano. Bien, entonces, primer paso. Caos, dijo D con indiferencia. Eso llamó la atención de todos. Señaló con un gesto los pasillos ramificados de la base. Destruyan el equipo, saboteen los almacenes, liberen Pokémon, dañen sus vehículos, roben cosas si quieren, cualquier cosa que los ralentice. Luego señaló su chaqueta, que tenía el logo del equipo Magma, pero dejen pruebas. Domino sonrió levemente. Déjame adivinar, pruebas relacionadas con el Magma. D asintió una vez. Que quede claro. Marcas de quemaduras. Insignias de Magma. Cualquier cosa que haga pensar a Aqua que esto fue una represalia. Orm ladeó la cabeza lentamente. Entonces, rompemos cosas, pero hacemos que parezca que alguien más las rompió. D asintió levemente. Exactamente. Orm se animó de inmediato. Oh. Dijo con una amplia sonrisa, eso suena divertido. Annie se inclinó hacia Oakley y susurró en voz alta. ¿Ves? Te dije que el grandulón me estaba cayendo bien. Oakley suspiró. Domino hizo girar la rosa negra entre sus dedos. Bien. Rómpela y enmárcala. Puedo trabajar con eso. Enid se crujió los nudillos y dijo, pues pongámonos en marcha. Elena ajustó discretamente la Pokéball de Stephen en su cinturón y asintió. Jai levantó ambas manos dramáticamente. Operación. Romperlo todo. Rudy inmediatamente le dio otra bofetada. ¡Ay! Oye. Domino volvió a señalar. Sigue con él. ¿Por qué hablas? Orm los miró a todos. ¿Deberíamos ir a romper cosas ahora? Sí, dijo Oakley con firmeza, agarrando a Annie por el cuello antes de que pudiera alejarse. Vayan ustedes. Orm, ven conmigo, vamos a adentrarnos más en la base, dijo D. Si logro llegar a su computadora principal, podré empezar a robarle sus fondos, pero allí abajo habrá más seguridad. ¿Crees que habrá entrenadores fuertes? Preguntó Orm, tocándose la barbilla. D simplemente asintió. Orm levantó el puño. De acuerdo. Así que te vas sola, otra vez, dijo Enid con expresión inexpresiva.
Tal vez deberías intentar aprender a hackear, y luego podemos hablar de más responsabilidades, dijo D con naturalidad. Y lo decía en serio. Que Enid y Orm lo acompañaran causaría demasiados problemas. Además, añadió rápidamente D, los necesito a todos aquí haciendo el trabajo principal. No les habría pedido que vinieran si no creyera que pueden hacerlo. Eso hizo que todos se callaran. Abrieron la boca, la cerraron varias veces, pero no les salió ninguna palabra. Domino apartó la mirada y dijo, vale, de acuerdo. Pero no vuelvas a estar a punto de morir, idiota. Enid se burló y desvió la mirada. Ya arreglaremos esto. Pero será mejor que no pierdas contra nadie hasta que yo te derrote. Sí, tío, todavía tenemos que quedar otra vez, asintió Jai, levantando el pulgar en señal de aprobación con la que pareció cubrirse parte de la cara. Elena mordió el labio inferior y luego miró a D. Por favor, mantente a salvo. No podemos volver a perderte. Orm estaba al fondo, de pie junto a Annie y a Clay. Sacó un pañuelo de papel de la nada y se secó los ojos. Es tan hermoso, y Annie se unió a él, secándose también los ojos con otro pañuelo. No tengo ni idea de lo que está pasando, pero es tan bonito. Oakley puso los ojos en blanco ante los dos llorones. Claro, es un momento bonito, pero podemos hacerlo más tarde. Todavía estamos dentro de una base enemiga. Bien. Vámonos, dijo D, repasando a todos de nuevo, acabemos con esto de una vez. Y con eso, se dividieron en grupos y se fueron en direcciones diferentes. D y Orm permanecieron juntos, asintiendo con la cabeza antes de correr hacia el interior de la base. Hubo algunos gruñidos esporádicos por el camino, pero nada que Crobat, o incluso Orm, no pudieran solucionar. Sí, por cierto, Orm aún no había usado ningún Pokémon. Dijo que su adorable Shuckle necesitaba dormir más, así que se había estado encargando de todo él solo. Literalmente. Pero eso no fue demasiado sorprendente. En el manga, Orm era lo suficientemente fuerte como para detener el puñetazo de un Kangaskhan solo con la mano. Sinceramente, Ash pagaría por ver una pelea a puñetazos entre Matt y Orm. De verdad que no sabía quién ganaría. Es una pena que Ash dejara a Matt en coma durante un tiempo. Pero en fin, siguieron corriendo y finalmente llegaron a una habitación con un gran sistema de monitoreo. Había algunos gruñidos dentro, pero nada que un tentáculo de Mug no pudiera eliminar. Enseguida, D tuvo acceso a los monitores y empezó a piratearlos mientras Orm montaba guardia, destrozando algunos de los que D le había dicho que podía romper. Mientras lo hacía, Orm sintió curiosidad y se acercó a D por detrás para ver qué estaba haciendo realmente. Se quedó mirando la pantalla. Vaya, es como un mapa. Orm no entendía nada de lo que veía. Sí, dijo D rotundamente. Orm se rascó la cabeza. ¿Cómo saben los ordenadores dónde está todo? D no respondió. En cambio, abrió otro conjunto de archivos y comenzó a copiarlos a una unidad portátil. Al mismo tiempo, programó una transferencia a una base del equipo Magma y copió toda la información posible sobre los planes del equipo Aqua. ¿Por qué hacía tanto?, te preguntarás. ¿Acaso su objetivo era que el equipo Magma y el equipo Aqua se destruyeran mutuamente? La respuesta fácil era no. De hecho, D ya sabía que el objetivo de ninguno de los dos equipos era destruir al otro. La única razón por la que peleaban era cuando se encontraban por casualidad. Y D sospechaba que, en un futuro cercano, el equipo Magma y el equipo Aqua harían una tregua, tal como sucedió en el manga. De nuevo, D no sabía si Archie y Maxie ya tenían los orbes rojo y azul. Si los tenían, no tenía nada que temer. Pero si no los tenían ahora y los iban a conseguir pronto, ahí es donde empezaban los problemas. Porque si ese fuera el caso, existía la posibilidad de que decidieran dejar de luchar ahora que habían alcanzado su objetivo final. Así que todo lo que D había estado haciendo era una especie de plan de contingencia, básicamente para asegurarse de que si el equipo Aqua y el equipo Magma alguna vez hacían una tregua, nunca dejarían de odiarse realmente ni de planear traicionarse mutuamente. El mejor resultado era algo que no podía garantizar, así que se centraría en algo que sí podía controlar. Y eso incluía enviar al equipo Magma algunos correos electrónicos falsos desde un sistema del equipo Aqua sobre el falso Pulse Sharpedo, haciéndoles creer que era real. Una vez que terminó todo eso, prácticamente había terminado. Solo le faltaba una cosa: el acceso maestro a la base, que Porygon le consiguió fácilmente. Ahora necesitaría que Orm lo dejara para poder ir a hacer lo que realmente quería desde la base.
Pero antes de que pudiera inventar una excusa, Dee y Orm oyeron el sonido de alguien caminando. Fue informal, demasiado informal. Y sonaba como si alguien caminara descalzo. Dee no conocía a ningún personaje canónico aparte de alguien como Phoebe, que andaba por ahí descalza. Pero esa pregunta quedó respondida cuando una mujer entró por la puerta. Tenía el pelo largo y blanco y llevaba un ajustado traje de neopreno que realzaba su figura, un traje que parecía inspirado en Kyogre. Dee la vio y la reconoció al instante. Audrey. Se suponía que Audrey solo existiría en Pokémon Insurgence como la líder del culto abisal. Pero estaba aquí. ¿Formaba parte del equipo Aqua? ¿También se estaba infiltrando en este lugar? Dee tenía preguntas para las que no tenía respuesta. Pero Audrey esbozó una leve sonrisa, casi condescendiente, mientras miraba a Dee y a Orm. Bueno, ¿qué tenemos aquí?, dijo con ligereza. ¿Dos bichos causando problemas en mi base? Uy, qué mal. Supongo que tendré que deshacerme de ellos. Orm se interpuso inmediatamente delante de Dee en actitud protectora. ¿Quién eres? La sonrisa de Audrey se amplió ligeramente cuando Orm se movió para bloquearle la vista. Inclinó la cabeza, y su larga melena blanca se deslizó sobre su hombro. «Ah, ¿sí?», dijo ella en voz baja, con un tono de diversión. «Qué caballeroso». Sus ojos se desviaron brevemente hacia Dee, observándolo, antes de volver a posarse en el gigante. «¿Y qué se supone que eres exactamente?», continuó con pereza, el guardaespaldas. «Bueno», dijo pensativo, «soy Orm». Audrey se detuvo un momento y lo miró fijamente. «¿Acabas de presentarte?». Orm asintió. «Eso es de buena educación». Audrey parpadeó una vez. Entonces ella se rió de verdad. «Oh, esto es adorable», dijo, tapándose ligeramente la boca, «disfrutaré destrozándote». Su mano se dirigió hacia una Pokéball que tenía en la calera. Cloyster. La Pokéball se abrió de golpe y el enorme Pokémon con caparazón se estrelló contra el suelo metálico con un fuerte estruendo. Sus púas raspaban el suelo mientras giraba hacia ellos, con su rostro siniestro sonriendo desde el interior de su caparazón. Orm se inclinó ligeramente hacia un lado para mirarlo. «Eso es puntiagudo». Detrás de él, Dee habló en voz baja. «Orm». Orm echó una mirada por encima del hombro. Dee ya se había dirigido hacia el pasillo. «Necesito unos 10 minutos», dijo Dee con calma. Orm asintió inmediatamente. «De acuerdo». Audrey arqueó una ceja. «¿Ah? ¿Ya te estás escapando?», bromeó. Dee ni siquiera la miró. Simplemente pasó junto a Orm y se dirigió al pasillo. La sonrisa de Audrey se agudizó. «Cloyster», dijo con suavidad, «détenlo». Cloyster lanzó una andanada de carámbanos giratorios por el pasillo. Pero entonces Orm se movió, y Shuckle finalmente despertó de su siesta. Orm lanzó a Shuckle hacia adelante. Shuckle giró rápidamente, usando giro rápido, atravesando y rompiendo cada fragmento de hielo contra su duro caparazón antes de aterrizar de nuevo a los pies de Orm. Orm miró el hielo roto y dijo: «¡Qué grosero!». Dee ya se había ido por el pasillo. La expresión de Audrey se volvió inexpresiva. «¿Lo dejaste ir?». Orm asintió. «Sí». Se cruzó de brazos lentamente y dijo: «¿Y crees que puedes impedirme que lo siga?». Orm se rascó la mejilla pensativo. Quiero decir, se encogió de hombros. «Sí. He estado buscando un entrenador fuerte con quien pelear». Se crujió los nudillos y dijo: «Y no dejaré que lastimes a mi familia». Mientras tanto Dee corrió por el pasillo. Ya tenía un mapa del lugar, así que se movía con rapidez, y si se topaba con un soldado raso, simplemente lo dejaba inconsciente. Necesitaba actuar con rapidez. Llegó a las celdas de detención e inmediatamente abrió la puerta usando el acceso maestro que Porygon le había conseguido, y luego corrió hacia adentro. Las celdas estaban vacías. Por lo visto, cuando el equipo Aqua tenía prisioneros, no los mantenían aquí abajo. Dee no tenía ni idea de qué hacían con ellos, pero apostaba a que probablemente los enviaban a otro centro donde Aqua podría obtener mejor la información que necesitaba. Pero había una celda ocupada. Dentro solo había un hombre, el profesor Cosmo. Tal como lo había previsto. En cuanto el equipo Aqua lo engañó y perdió el meteorito, ya no les servía, pero tampoco podían dejarlo ir, por si acaso los delataba. Así que lo encerraron. El profesor Cosmo parpadeó confundido cuando la puerta de la celda se abrió y Dee entró en silencio. Cosmo saltó.
¿Quiénes son? Silencio, dijo D con voz inexpresiva. Cosmo se congeló. D echó un vistazo rápido a la zona de espera vacía antes de acercarse. «Usted es el profesor Cosmo», dijo. «Sí». «Bien». Cosmo parpadeó. «¿Y bien?» D sacó una Pokéball. Hipno apareció a su lado. Cosmo retrocedió un paso. «Espera, ¿qué estás?» «Estás siendo rescatado», dijo D con calma. «Oh». Cosmo dejó de entrar en pánico. «Eso está bien entonces». D señaló a Hipno y dijo: «Hipno te teletransportará a un lugar seguro». Cosmo parpadeó de nuevo. «Eso es muy conveniente». «Permanecerás oculto», continuó D, «me pondré en contacto contigo más tarde». Pero, los ojos de D se dirigieron hacia el pasillo. El tiempo es limitado. Cosmo se ajustó las gafas con nerviosismo. ¿Eres de la liga? No. ¿Equipo magma? No. ¿Equipo agua? No. Entonces, ¿quién? D lo miró fijamente y dijo: «No es momento para preguntas». Cosmo abrió la boca, luego la cerró. Después asintió: «De acuerdo». D chasqueó los dedos e Hipno brilló mientras él y Cosmo se envolvían en una luz púrpura. Luego, ambos desaparecieron cuando Hipno lo envió lejos. D se dio la vuelta y volvió a correr. Necesitaba lo de Cosmo, pero por ahora tenía que ocuparse de la situación en la que se encontraban, y eso empezaba por regresar con Orm. Y en cuanto a por qué Ash no va a ocuparse de Cosmo, bueno, es porque está lidiando con el otro problema. Recuerda que el hecho de que hubiera dos problemas a la vez no significaba que estuviera limitado a ocuparse de uno solo. Después de todo, ¿qué crees que ha estado haciendo Abby durante todo este tiempo? De vuelta en el Monte Pyre llevaban casi 20 minutos peleando. El sudor corría por el rostro de Tate mientras jadeaba, aferrado a una de sus Pokéballs. Solrock giraba en el aire, brillando intensamente mientras Tate gritaba: «Solrock, rayo solar». Un brillante rayo de sol irrumpió hacia adelante, impactando contra el Pokémon de Blaze y obligándolo a retroceder por el suelo de piedra. Al mismo tiempo, Liza señaló hacia adelante: «Lunatone, psíquico». Los ojos de Lunatone brillaron de color azul mientras el Pokémon rival era elevado por los aires y estrellado contra la pared de la caverna. El impacto sacudió toda la cámara. Zenith chasqueó la lengua mientras veía a su Pokémon estrellarse contra el suelo. «Bueno, esto es vergonzoso», suspiró. Frente a ellos, Tate y Liza permanecían de espaldas, respirando con dificultad pero manteniéndose firmes. A pesar de la presión, los gemelos se mostraban decididos, incluso cuando les faltaba el aire por el calor que parecía empeorar. «Ya te lo dijimos», dijo Liza con firmeza, «no podrás pasar de nosotras». Tate dio un pequeño paso al frente, con los puños apretados: «Somos líderes de gimnasio por algo». Blaze se frotó la nuca con pereza. «Sí, discurso sobre el trabajo en equipo. Muy inspirador». Entonces los miró y les dijo: «Pero están reduciendo la velocidad, ¿no es así?» Liza mordió el labio inferior y luego volvió a levantar el brazo. «Lunatone, mantén la presión». Su voz sonaba tensa. El ojo de Lunatone brilló de un azul intenso. «Luna A». Una poderosa oleada de energía psíquica se abalanzó hacia adelante, levantando trozos de piedra y velas rotas del suelo y arrojándolos hacia los Pokémon de Zenith. «Camerupt, para allá», dijo Zenith con un gesto de aburrimiento. Camerupt avanzó a grandes zancadas. Y una erupción masiva surgió de sus jorobas, lava y fuego atravesando la onda psíquica y destrozándola en el aire. La explosión sacudió la cámara. Liza retrocedió tambaleándose un paso por la onda expansiva, TCH. No estaba preocupada. Tenía un plan para evitar que esto sucediera. Pero antes de que pudiera actuar, Tate ya se estaba moviendo. «Solrock, ahora». «Usa Rock Slide». Solrock se lanzó hacia adelante, girando rápidamente. Trozos de piedra se desprendieron de las paredes de la caverna y cayeron como lluvia hacia Camerupt. Zenith finalmente se apartó del pilar. «Ah. Eso sí que es molesto». El enorme Pokémon de tipo fuego/tierra pisó una vez. Las rocas que caían impactaron contra su grueso cuerpo, pero Camerupt apenas se inmutó. De hecho, aparentemente no sufrió ningún daño. De su lomo salía humo. Zenith sonrió con sorna. «Ahora te toca a ti». Las jorobas de Camerupt comenzaron a brillar con un intenso color naranja. Los ojos de Liza se abrieron de par en par. «Tate, rápido. Dile a Solrock que se mueva».
Pero Tate dudó solo una fracción de segundo. Porque Macargo lanzó de repente otra ráfaga de llamas directamente hacia Liza. Los ojos de Tate se abrieron de par en par. Liza, cuidado. Luego, sin pensarlo, añadió: Solrock. Protege a Liza. Solrock se lanzó instantáneamente frente a ella. Una barrera de protección apareció de repente. ¡Bum! Las llamas estallaron contra el escudo. Liza retrocedió tambaleándose por la ráfaga de calor. Tate. Dijo, porque si él estaba haciendo eso, significaba que estaba desprotegido. Y tal como ella había previsto, en el momento en que Solrock usó protección, Kamerup disparó. Una explosión masiva de fuego fundido arrasó el campo de batalla. Solrock no tuvo tiempo de moverse. La erupción impactó de lleno contra Solrock y lo lanzó contra el suelo de la cámara. El calor casi quemó también a Tate, ya que Solrock no lo había protegido. Salió disparado hacia atrás contra una pared y se estrelló contra ella. ¡No! Gritó Liza. Solrock se detuvo bruscamente, su cuerpo humeaba mientras luchaba por volver a flotar. Blaze se rascó la mejilla con pereza. ¿Ves? A eso me refería. Tate apretó los puños, su respiración ahora era entrecortada. El sudor le goteaba por la barbilla mientras miraba a Solrock, que luchaba por mantenerse en el aire. Y él tampoco estaba mucho mejor. Tras ese golpe, a Tate le costó mucho levantarse. Liza lo miró con preocupación. Tate, lo estás haciendo otra vez. No lo soy, espetó. Lo eres. Insistió ella. Ese era el problema. Tate se esforzaba demasiado por garantizar la seguridad de Liza. Si peleaban como solían hacerlo, cubriendo las debilidades del otro, sin duda podrían ganar. Pero Tate priorizaba proteger a Liza por encima de todo lo demás. Incluso por encima de sí mismo. Y dado que Solrock y Lunatone están tan débiles en este momento, pensaron que la única manera de superar esto era cambiando de estrategia. Pero fue entonces cuando el sonido de pasos comenzó a resonar. Ambos levantaron la vista. En lo alto de la escalera, vieron algo que les hizo cuestionarse todo. Un segundo Zenith bajaba con cautela, con el orbe rojo y el orbe azul en sus manos y una sonrisa burlona en su rostro. Oye, Blaze, ¿esa es tu impresión de mí? Dijo Zenith con naturalidad, señalando al primer Zenith. No muy bien, tío. Soy mucho más guapo que eso. Pero no se dirigía a Blaze en el campo de batalla. En cambio, se dirigía hacia una columna que estaba detrás de los gemelos. Y, efectivamente, un segundo Blaze salió de detrás de él, poniendo los ojos en blanco mientras se acercaba a Zenith. Cállate la boca. Liza sintió que le flaqueaban las rodillas. Esto no tenía sentido, ¿cómo y? Blaze la miró y puso los ojos en blanco. Es sencillo. Ustedes, chicos, no han estado luchando contra nosotros. Señaló con desgana el campo de batalla. Solo han estado luchando contra mis ilusiones. Lo dijo con naturalidad. Y ahora que ya no necesitaban fingir, Blaze chasqueó los dedos. Desde las escaleras, aparecieron los slugmas y se deslizaron de vuelta hacia Blaze. Por eso hacía tanto calor. Los slugmas estaban calentando la zona, y Blaze tenía la habilidad de usar el fuego para crear ilusiones. La razón por la que los gemelos no podían percibir que se trataba de ilusiones era que no eran ilusiones psíquicas. Estaban hechas completamente de fuego. No podían detectar el truco. Por eso Blaze era su mejor aliado. Ya tenemos lo que vinimos a buscar. Vámonos, dijo Blaze, cruzándose de brazos. Pero Zenith sonrió. Vamos, Blaze, ¿cuál es la prisa? Le lanzó las esferas a Blaze con indiferencia, y Blaze las atrapó rápidamente con ambas manos. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Blaze. Bueno, tenemos testigos, dijo Zenith con una sonrisa maliciosa. No podemos dejar que salgan a la luz, ¿verdad? Y si la gente descubre que tenemos los orbes, eso podría ser un problema. Así que vamos a ocuparnos de ellos. No hacía falta ser un genio para entender lo que significaba Zenith. En ese mismo instante, quería matar a Tate y a Liza. Los ojos de Blaze se abrieron de par en par, y se mostró claramente mucho más indeciso. Esto no formaba parte del plan. Y son niños. Si tienen edad suficiente para luchar, tienen edad suficiente para morir. Creo que así es como dice ese viejo refrán, dijo Zenith con indiferencia, sin importarle mientras caminaba lentamente hacia Liza. Al oír esto, Tate intentó obligar a su cuerpo a reaccionar y levantarse para proteger a su hermana. Pero estaba demasiado exhausto.
Zenith se detuvo a pocos metros de Liza, inclinando ligeramente la cabeza como si examinara un insecto interesante. Bueno, esto es incómodo, dijo con naturalidad. Liza se obligó a mantenerse erguida a pesar de que le temblaban las piernas. Lunatone flotaba débilmente a su lado, con un brillo tenue. Zenith extendió lentamente la mano hacia una de sus Pokéballs. ¿Sabes?, dijo con ligereza, la mayoría de la gente no conoce este pequeño dato curioso. La Pokéball se abrió con un clic. Un torbellino de fuego fantasmal inundó la cámara cuando un Chandelure emergió de ella. El Pokémon con forma de candelabro fantasmal flotaba sobre él, con sus inquietantes llamas púrpuras parpadeando suavemente. Zenith sonrió. ¿Sabías que las llamas de una Chandelure no solo queman el cuerpo? Sus ojos brillaron con diversión. Queman el espíritu. Liza contuvo la respiración. Zenith siguió caminando lentamente hacia adelante. Dicen que cuando una Chandelure quema a alguien, su alma queda atrapada en la llama. El Pokémon fantasma avanzó flotando, y su fuego azul se hizo cada vez más brillante. Y honestamente, Zenith se encogió de hombros, siempre he tenido curiosidad por saber si eso es cierto. Detrás de ella, los ojos de Tate se abrieron de horror. Liza intentó ponerse de pie de nuevo, pero cayó de rodillas. Zenith señaló perezosamente hacia adelante. Chandelure, pongamos a prueba la teoría. Las llamas del fantasma comenzaron a arder con más intensidad mientras Liza retrocedía un paso, presa del miedo. Sentía que su cerebro palpitaba, como si algo intentara obligarla a hacer algo que desconocía, y estaba demasiado asustada para intentarlo. Solo pudo cerrar los ojos por el miedo. Pero antes de que Chandelure pudiera alcanzar a Liza, de repente aparecieron dos figuras borrosas, una marrón y otra amarilla. Eran Pikachu y Ver. Ambos golpearon a Chandelure con un duro cola de hierro. El impacto lanzó al Pokémon fantasma directamente contra el suelo de piedra con un estruendo ensordecedor, tan fuerte que la cámara tembló. Zenith parpadeó. Por una vez, su expresión segura se desvaneció. Antes de que pudiera siquiera girarse, una figura apareció frente a él. Rápido. Demasiado rápido. Los ojos de Zenith apenas registraron el movimiento. Un niño estaba allí de pie. Su rostro estaba cubierto por un paño oscuro atado sobre su nariz y boca a modo de máscara improvisada. Lo único visible eran sus ojos de un rojo carmesí. Era Ash. En su mano sostenía una esfera azul giratoria hecha de aura. Las pupilas de Zenith se contrajeron, pero antes de que pudiera reaccionar, el chico usó la bola de aura como un Rasengan y la estrelló directamente contra la cara de Zenith. El impacto estalló como un cañón. Zenith salió despedido por los aires y lanzado al otro lado de la cámara. Se estrelló contra un pilar de piedra y se desplomó en el suelo en una nube de polvo. Aún estaba consciente, pero sintió la cálida sensación de la sangre goteando por su cabeza. Levantó la mano y la tocó. Cuando miró su mano, vio sangre. Su propia sangre. A Zenith casi le dieron ganas de reír. Lo habría hecho si no le doliera tanto. Nadie debería haber podido ver lo que acababa de suceder. Después de todo, este lugar era secreto. Ni siquiera los demás líderes de gimnasio lo sabían. Y sin embargo, aquí había alguien más que acababa de aparecer y había derribado a Zenith. Blaze inmediatamente chasqueó la lengua, imbécil. Chasqueó los dedos y todos sus Pokémon de tipo fuego lanzaron llamas al aire, creando otra ilusión. Incluso con aura, Ash no podía ver a través de la ilusión de fuego, porque aún le dolía estar tan cerca de las llamas. Solo veía el fuego ascender. Entonces Blaze, Zenith y todos sus Pokémon desaparecieron. Ash se aseguró rápidamente de que realmente se hubieran ido. Ahora que el fuego se había extinguido, revisó con su aura y no había nadie. No sabía cómo se habían movido tan rápido. Quizás tenían un Pokémon con teletransporte. Pero parecía que se había dado el peor de los escenarios. Maldita sea. Ojalá tuviera más información. Pero ya pensaría en eso después. Por ahora, tenía que ocuparse de los gemelos. Los miró, a Liza, que estaba conmocionada, y a Tate, que estaba herido. Ash se bajó la máscara, se la quitó y les sonrió. Hola, ustedes dos, dijo con suavidad, vamos a sacarlos de aquí. Fin del capítulo 534.